video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos, el de la voz, Josué Serrano Rubio, soy académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Actopan. El día de hoy platicaremos en términos generales sobre una técnica de investigación metodológica que son los grupos focales. Este tema se aborda en la asignatura Metodología Cualitativa que se imparte en la licenciatura en Psicología en esta escuela superior en el cuarto semestre. Vamos a hablar en términos generales sobre esta guía conceptual y metodológica de esta técnica tan importante en investigación. Y el objetivo principal de la charla que tenemos del día de hoy es realizar una aproximación conceptual y proponer una guía metodológica para desarrollar grupos focales. Es muy importante porque esto es lo que nos va a ayudar para tener un panorama general introductorio a lo que significa en términos generales esta técnica de investigación. Iniciamos de primera instancia con lo que es el concepto. ¿Qué significan los grupos focales? Bueno, los grupos focales son una técnica de recolección de datos en una entrevista grupal. Muy importante, es una entrevista que es semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. En términos generales, el propósito que va a tener específicamente el grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias, reacciones de los participantes, y que es muy importante esta técnica porque no se logra con otros métodos de investigación. Entonces, esto es de manera muy clara y muy precisa el objetivo principal que va a tener en esencia los grupos focales. Pero bueno, vamos a tener también una diferencia entre lo que puede ser un grupo focal y una entrevista a profundidad. Muchos conocemos, o cuando hablamos de una técnica de investigación, hablamos de encuestas, hablamos de entrevistas a profundidad, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un grupo focal y una entrevista? La diferencia principal es que la última, es decir, la entrevista a profundidad, es un encuentro uno a uno, es un encuentro cara a cara, y un grupo focal es el encuentro entre los entrevistados, perdón, y el entrevistador. Entonces, este es el términos generales, lo que va a hacer que el grupo focal sea más rico en la interpretación, porque nos va a dar la posibilidad de tener mayores perspectivas en torno a la percepción que tienen los participantes, la percepción que tienen en su momento todos los que participan en esta técnica de recolección de datos. Que quiero aclarar en este momento que esa técnica nos va a servir y nos va a ayudar para recopilar datos y obtener información de un tema en específico del cual nosotros deseemos investigar. Pero ¿cuándo vamos a usar los grupos focales? ¿Cuándo tenemos que usar los grupos focales? Bueno, sin duda, siempre lo recomiendo y digo, tiene que ver específicamente el uso de una técnica de investigación con el tema del cual estemos abordando, y no solo con el tema, sino con el objetivo general de la investigación, con los objetivos específicos de la investigación, y eso es lo que nos va a dar como consecuencia cuáles son las técnicas que debemos utilizar. Pero vamos a adentrarnos ahora a lo que son la técnica que nos convoca el día de hoy, que son los grupos focales. Bueno, primero, esta técnica se va a utilizar cuando el conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular nuevas hipótesis que nos hagan avanzar en la investigación. Igualmente, cuando se requiere lograr un cuestionario o mejorar uno existente, tal vez queremos nosotros hacer una encuesta y no sabemos por dónde abordarla. Bueno, pues una técnica que nos ayuda de manera real y eficaz a poder lograr esto son los grupos focales. También se utiliza cuando el tema de investigación es complicado y requiere involucrar nuevos métodos de investigación y datos para lograr la validez de la misma. Otra de las cosas cuando utilizamos los grupos focales es cuando el tema de investigación es complejo e incluye un amplio número de posibles variables. Esta técnica de investigación permite al investigador
concentrarse de manera clara y de manera precisa en el uso de esas variables y cuáles serían las más pertinentes a utilizar en el entendido de que tiene un objetivo de investigación. También un grupo focal se utiliza cuando los resultados de una encuesta, en este sentido una técnica cuantitativa, son estadísticamente ambiguos o pueden ser engañosos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a la técnica de investigación de los grupos focales para poder describir de mejor manera y ayudar de mejor manera en el proceso de la investigación. Entonces, otra de las cosas o otro de los elementos que debemos de considerar para usar grupos focales es cuando tratamos de descubrir la percepción de las personas respecto a un tema en específico, es decir, cuando queremos saber el comportamiento de las personas frente a otras personas, conductas, reacciones, y eso, créanme, ayuda muchísimo para poder entender cuál es la reacción o cuál es el comportamiento que se tiene de diferentes personas hablando o analizando o explicando un tema en específico. También nos va a servir cuando tenemos una necesidad de identificar necesidades personales y comunitarias, es decir, necesidades que involucran a un grupo de personas y no necesariamente a una sola, que podría ser en una entrevista a profundidad. En términos generales, digamos que un grupo focal no va a estar determinado a una situación en particular, eso también es importante aclarar, pero se utiliza en muchas ocasiones cuando la investigación cuantitativa no es suficiente o no hay datos precisos o a profundidad para poder entender esta idea o este concepto. Vamos a hablar acerca de los pasos para realizar un grupo focal. Quiero aclarar también en este apartado que los pasos no necesariamente es un ejercicio lineal, sino que son sugerencias de algunos autores, que ya al final les pondré la bibliografía, pero que puede ayudar a llevar una secuencia de lo que significa llevar a cabo un grupo focal o qué es lo que debemos de hacer para realizar un grupo focal. El primero, vamos a hablar del primer paso para hacer ese grupo focal. Primero es establecer los objetivos. Debemos de tener una definición clara de lo que son los objetivos de estudio y hacernos ciertas preguntas para poder entender y para poder saber que nuestros objetivos son claros y precisos. Primero, ¿qué deseamos lograr? ¿Qué buscamos con esa investigación? ¿Qué información vamos a obtener con esta investigación? ¿Qué información necesitamos saber para satisfacer ese objeto o ese problema a investigar? Entonces, primero son los objetivos. Primero tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer. Segundo paso es diseñar la investigación. Cuando diseño la investigación, cuando planteo el problema de investigación, pues debe de estar acorde a los objetivos planteados. Entonces, el tercer paso es desarrollar un cronograma de actividades. ¿Cuántas sesiones voy a llevar? ¿En cuánto tiempo voy a realizar esas sesiones, esas entrevistas, esos grupos focales, esas entrevistas grupales que voy a tener con los participantes? Ya que hice mi cronograma, me voy al cuarto paso, que es la selección de los participantes. ¿Cómo se seleccionan los participantes? Bueno, se tiene que establecer primero, regresarnos a los objetivos planteados, regresarnos al problema de investigación y establecer categorías para la selección de los mismos. Pueden ser elementos inclusive sociodemográficos, como el sexo, la edad, las condiciones socioeconómicas, nivel educativo, pero también pueden incluir aspectos como actitudes, pueden comportamientos, ocupaciones. Entonces, no necesariamente tiene que ir en sentido sociodemográfico, sino que tiene que ver con aspectos que se relacionan, repito, con el objetivo de mi investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para tener, digamos, los participantes adecuados dentro de mi grupo focal. Me voy al quinto paso, que es la selección del moderador. El moderador es una parte muy importante en el proceso de investigación. La función principal del moderador es iniciar la conversación y propiciar la diversidad de opiniones entre los miembros del grupo focal. Entonces,
Esa es una función muy importante porque el moderador es el que va a dar la pauta para que los participantes expongan sus ideas acorde a los objetivos planteados en la investigación. Eso nos da pauta al sexto paso, que son la preparación de las preguntas. El moderador debe de tener un guión ya establecido que es el que va a dar como consecuencia la idea de lo que tiene o digamos el contexto de lo que pretende lograr el investigador. Las preguntas deben de ser concretas, deben de estimular la participación de las personas, las preguntas deben de ser flexibles y no es otra cosa la preparación de las preguntas, sino que una guía que va a permitir que la discusión o la charla que se dé dentro del grupo focal sea lo más ligera posible y lo más general posible. Partimos de lo general para llegar a un ente particular. Vamos al séptimo paso, es decir, seleccionar el sitio donde se van a llevar a cabo el grupo focal. Puede ser, digo, se sugiere que sea un sitio privado en donde únicamente esté el investigador y las personas a investigar, que sea adecuado, que sea cómodo, que sea ventilado, que tenga suficiente iluminación, que no haya o que no existan ruidos, que pueda interferir en la conversación de las personas, es decir, es un ambiente adecuado. Después, lo que tenemos que hacer es desarrollar la sesión. ¿Cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de la sesión? Es importante que durante el desarrollo de la sesión se observe la reacción de todos y cada uno de los participantes en la misma. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar como consecuencia la forma en cómo nosotros, en cómo podemos llevar a cabo el desarrollo de la misma. Si hay confianza, si no hay confianza, y si no hay confianza en el desarrollo de la sesión, me regreso a pasos anteriores y tengo que redireccionar las preguntas de estímulo. ¿Para qué? Para que exista esa confianza entre el investigador y las personas a investigar, las personas que van a propiciar y van a proponer la información en ese grupo de discusión que nosotros le llamamos el grupo focal. Y ya posteriormente, el último paso sería el análisis de la información. Al terminar cada una de las sesiones, se sugiere de primera instancia, es que haya una grabación y que esa grabación pueda transcribirse y que se tenga, digamos, en audio y en texto toda la información pertinente durante el desarrollo de la misma. ¿Cómo se diseñan las preguntas? ¿Cómo se van a diseñar las preguntas? Algo muy importante es precisamente esto. Bueno, lo digo muy rápido y muy sencillo. Las preguntas deben de ser abiertas, sin duda, deben de ser fáciles de entender para todos los participantes y además deben de ser concretas, pero algo muy importante, estimulantes. ¿Qué significa eso? Que en el momento que se plantea una pregunta, bueno, pues en términos generales, lo que debe de hacer es que los participantes tengan la iniciativa de poderla responder. Es decir, que no sean preguntas que no genere en la audiencia ese sentido de participación. Por esa razón, el moderador del debate debe conducir a los participantes a esa conversación. Es una responsabilidad que tiene el moderador. Debe de mantener la discusión a un solo ritmo, debe de involucrar a todas las personas en este proceso y debe de convertirse en términos generales en esa guía, en ese estímulo. ¿Para qué? Para que se pueda obtener la información deseada en ese sentido. Posterior es el análisis de la información. Ese es el último proceso. Son los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí o qué se hace o qué se sugiere hacer en el análisis de la información? Primero es codificar y clasificar la información. Se tiene que revisar la transcripción de las discusiones, se tiene que analizar cada uno de estos elementos y conjuntarla y clasificarla.
analizar específicamente cada uno de esos datos de manera específica. En el análisis de la información es importante que no solo la cuestión grabada o la cuestión textual se involucre en este proceso. Hay un elemento que se le conoce como la memoria, es decir, los recuerdos que se suscitaron durante el desarrollo del grupo focal, las notas que en determinado momento se llegaron a recabar independientemente de la grabación, pueden ser reacciones que en una grabación de audio pues no se pueden notar, pero que también es importante tener notas, diagramas, eh, eh, todo lo que nosotros podamos como entrevistadores tener a la mano para el desarrollo de las mismas. Entonces, ahí es donde ya con toda esa información se procesa esa misma y se obtienen los resultados esperados o deseados. Esos resultados esperados o deseados, repito, se vinculan directamente con lo que es el objetivo de la investigación. Hay ventajas y desventajas de obtención de información con este método, como cualquier método de investigación. Entonces, es una técnica que nos va a ayudar, en comparación con otras técnicas, nos va a ayudar a tener información a menor costo, de manera más rápida, de manera más directa, que si fuese, por ejemplo, una entrevista o una encuesta. Entonces, lo tenemos de manera más precisa. El grupo focal nos va a permitir o permite al investigador acceder a una mayor cantidad de información, pero saben, esta mayor cantidad de información se realiza en un periodo de tiempo corto. Esa es la ventaja que podemos tener. La desventaja, una de las ventajas, digo, puedo nombrar muchas, me voy a centrar solo en algunas, pero una de las desventajas en términos generales, limita a que la opinión de un tema en específico sea solo para un grupo reducido de personas. Por lo tanto, el grupo es muy pequeño y no es representativo. Esa es una de las desventajas que tiene. Lo que puede producir sesgos en la investigación, porque únicamente las opiniones versan sobre un grupo determinado de personas, sí con características similares, sí a través de una metodología o de una selección de participantes adecuada, pero no deja de tener esa limitante en términos generales. Como conclusión, lo que podemos decir, lo que podemos señalar es que los grupos focales son una técnica de investigación muy versátil, es una técnica que puede ser aplicada en diversos contextos de investigación, diferentes poblaciones, puede ser aplicada para aquellos que desean información a profundidad, que desean información no de una muestra representativa de personas, no de un universo poblacional, sino de un pequeño grupo de personas. Los resultados son poco generalizables, sin duda alguna. El nivel de control, tal vez, en un grupo focal es menos que si fuese una entrevista a profundidad. Sin embargo, el grupo focal nos permite de manera clara conocer opiniones y recabar información en el corto plazo a un bajo costo. No olviden, una técnica de investigación útil en el campo de la investigación cualitativa y que es una herramienta muy poderosa para la obtención de información. Les dejo en la última parte la referencia, el artículo de lo que les acabo de comentar y tomar en cuenta de manera importante que todas las técnicas de investigación son valiosas, independientemente si sea cuantitativo o cualitativo. Cualquiera es importante para el desarrollo de un proyecto de investigación. La sugerencia principal es que se elija una u otra, ya sea cualitativa, cuantitativa o cualquiera de los que ustedes conozcan, dependiendo del objetivo de investigación. Repito mi nombre, Josué Serrano Rubio, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Que tengan ustedes un excelente día y nos saludamos en la próxima.